Nuestra última conferencia apunte sobre el futuro del hospital, el caso del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, estará a cargo de Pablo Paz, arquitecto graduado en 1989 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, posgrado en la Universidad Europea de Madrid de 1990 a 1991, arquitecto por la Universidad de Chile en Santiago desde 2012 y doctor desde 2015 por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor de proyectos arquitectónicos de SAR, de la Universidad Politécnica de Cataluña, durante 16 años y es profesor de posgrado en la Universidad de Salamanca. Ha dictado conferencias en la Bienal Española de Arquitectura en distintos foros y colegios de arquitectos de España y en las ciudades de Oslo, Santiago de Chile, Bogotá y distintas ciudades de Argentina. Su actividad docente y de investigación ha estado siempre íntimamente vinculada a su dedicación al diseño y la ejecución de la arquitectura de uso público y a proyectos con componentes significativos del paisaje. Ha publicado libros y artículos diversos como Huecos en Editorial Lampreave, a propósito de la restauración en Editorial Usal, Arquitectura Moderna, Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones para el Docomomo, o Zebra Arquitectos del Dibujo a la Construcción en Rotterdam. Desde 1989 hasta el presente ha ejercido la profesión de arquitecto. Ha proyectado y construido edificios públicos relevantes en España, como el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el Centro Cultural de Japón en España, el campus de la Universidad de Jaén, el Hospital de Cádiz, el Centro de Neurociencias, Instituto Cajal en Madrid, el Hospital de Antofagasta y otros. Tras fundar Canva Arquitectos, hoy denominada y transformada en MAPA Arquitectos Consultores, se ha dedicado a desarrollar edificios públicos de gran escala en el ámbito internacional: salud, deporte, educación, centros de investigación, vivienda, etc. Ha recibido numerosos premios, entre otros el Premio Julio Galán Carvajal de los Colegios de Arquitectos, el Premio Nacional de Restauración por el Museo de la Ciudad de Salamanca, el Premio Europeo de Infraestructuras Deportivas o el Premio Andrés de Vandelvira por el Campus Politécnico de la Universidad de Jaén. Su obra ha sido publicada en revistas nacionales e internacionales como Arquitectura Viva, Amatel, HIT Arquitectura, BAU Arquitectos, Pasajes de Arquitectura, Futura Arquitecturas, Con Arquitecturas y Pro Materiales entre las españolas, o las internacionales como Plataforma Arquitectura, Mark Another Architecture, C3 Korean, Art Daily y ARCA, entre otros. Con 320.500 metros cuadrados de experiencia en La Paz y muchísimos metros más, en distintos proyectos para la salud, tengo el honor de presentar al doctor arquitecto Pablo Núñez Paz. Muchas gracias. Es siempre un placer poder contar a los compañeros. Lo siento cerca porque compartimos una profesión igualmente sufrida que gozada. Pero es especialmente en estas celebraciones en las que uno cuenta o reflexiona sobre lo que ha hecho y el sentido de lo que ha hecho y escucha a los compañeros también sus experiencias cuando verdaderamente adquiere un sentido especial. Quiero dar gracias especialmente a Santiago y a Daniela, que me han presentado Córdoba y me han hecho sentir cerca un poco el quehacer en Argentina dedicado a la arquitectura, que tan necesaria es, aunque a veces no se quiera reconocer. Quiero agradecer también el ambiente, el edificio en el que estamos, un edificio que más que bello es un edificio interesante, inteligente, y que también puede acoger este congreso y otras muchas cosas. Esa especie de magia de poder ser A 100 veces es una cosa que me ha interesado desde el primer día que entré por esa calle interior, hoy cubierta de stand, de elementos para
Y quiero citar a Tessa, que es la que ha hecho posible el que estemos aquí, y además quiero citar que es una empresa de cierres y estudios de control de accesos en los hospitales excepcional, y que la ayuda tanto en el proyecto de Linares como en el proyecto que hoy, bueno, del que contaría algunas cosas, como es el del Hospital de la Paz de Madrid, nos ha ayudado de una manera mano con mano, y bueno, bien está reconocerlo. Como es absolutamente imposible contar estos 3 años de trabajo en el que el proyecto de la paz se ha llevado a efecto, voy a intentar dar algunos conceptos que creo que pueden tener algún interés. Que voy a seguir un guión, aunque normalmente no lo hago, pero es que si no, con el tiempo que hay y después de no sé, oír varios discursos o presentaciones anteriores, creo que podría ser excesivamente aburrido de eso, alargarme o reflexionar sobre unos temas de manera más extensa, ¿no? Diría que antes de entrar en el hospital que hemos diseñado durante los últimos 3 años, y entendiendo que la arquitectura de hospitales no es ya un problema de construcción, sino una responsabilidad de la organización física de la ciudad y de la vida, un tema lleno de interconexiones que nos lleva como actores sustantivos de la ciudad. Somos muy responsables de la ciudad y tenemos que pelear mucho porque no nos arrebaten ese papel. Vamos al hacer hospitales, creo que tenemos que tomar parte en la selección de los aspectos esenciales en los que la arquitectura define y informa de la naturaleza de esos proyectos, es decir, informar del proceso con el que se han hecho, porque es representativo de una sociedad. Un hospital de alta complejidad contiene tal cantidad de requerimientos normativos, técnicos y estándares de calidad que parece abocado a apoyarse en pautas tipológicas para poder responder en tiempo y forma a los requerimientos del encargo que nos hacen de esa naturaleza. Y por un momento, nosotros, supuestos expertos, deberíamos alejarnos, yo creo que deberíamos alejarnos de la normativa de aplicación y situarnos en una posición de distancia, más reflexiva, que siga escuchando a los médicos y sus necesidades y hallazgos, pero que acompañe a estas necesidades aspectos tan importantes como la propia ciudad, la técnica disponible y una visión humanista del hospital. Es necesario detenerse en algo por encima de nuestro conocimiento que nos permita ver aspectos del futuro de los hospitales y cómo estos pueden mejorar aspectos de vida. Hay un antiguo y famoso artículo, hoy que vamos a visto que estos los días a lo alto vuelve a estar de moda, está bien, eso me reconforta. Un famoso artículo de Alvarado, La trucha y el torrente de la montaña, explica su modo de acercarse a un proyecto desde mecanismos inconscientes para conseguir una respuesta intuitiva y un lenguaje personal. Dice, el proyecto arquitectónico moviliza innumerables elementos que a menudo están en mutuo conflicto. Exigencias sociales, humanas, económicas, técnicas y cuestiones psicológicas que afectan tanto a los individuos como a los grupos, combinadas con los movimientos de las masas y los individuos con sus fricciones internas. El inmenso número de exigencias y problemas parciales forma una barrera tras la cual la idea básica arquitectónica emerge muy difícilmente. En esa situación, aunque no de modo consciente, hago lo siguiente. Olvido durante un tiempo el conjunto de los problemas que todas las exigencias diversas y la atmósfera que la envuelve se sumergen en mi subconsciente
y paso por una fase semejante a la del arte abstracto. Dibujo guiado solamente por el instinto. No hago síntesis arquitectónica, sino a veces algo parecido a composiciones infantiles. Y de este modo, según una base abstracta, gradualmente va tomando forma la idea principal, un tipo de sustancia general, a través de la cual es posible armonizar los múltiples problemas parciales del bloque. Hoy puede parecernos de una cierta ingenuidad en la mitología del maestro nórdico, sin embargo, considero que es oportuno recordarla para no estar sometidos al peso de normas y técnicas, para tener siempre una mirada distanciada de los axiomas heredados que permita pensar en el problema antes que en cumplir un reglamento. Durante unos minutos intentaré recordar nuestro propio juramento hipocrático. La arquitectura no es solo lo que los griegos llaman una tecné, es decir, un saber ligado a las habilidades, al dominio de un oficio y una técnica que trata de una materia. Es una arge, que es un término griego que significa etimológicamente principio, fundamento o comienzo. En este sentido, la arquitectura, y en ella se incluye la ingeniería entendida de forma moderna, es un elemento primordial, es lo que comienza a dar sentido a las cosas. El término arquitectura es la suma de arge y tectón, el principio que dirige lo constructivo. Esto es muy importante. Hay algo que nutre y sustancia lo que se hace por encima de la función, que es necesaria pero no suficiente. La arquitectura parte de la necesidad de construir, pero haciéndolo de un modo elevado. Construir no es solamente cubrir un espacio desde el punto de vista arquitectónico, sino traducir la presencia del hombre en lo construido. La arquitectura, por tanto, tiene una función. Vine a este congreso con el interés de conocer... No, perdón. Esto es realidad. Perdón. A ver. Me he perdido. Estamos diciendo, la arquitectura, por tanto, tiene una función trascendente. La distancia, el pensar en lo que hacemos, es sustantivo. Máxime si recordamos que a este empeño dedicamos nuestra vida a tiempo completo y no es una cuestión trivial. Vine a este congreso por conocer personalmente, tras muchas conversaciones por pantalla, teléfono, a Santiago Viale y a su equipo. En su invitación sumó tesón y energía, y como casi siempre consiguió su objetivo. Aquí estoy y espero que alguna de las cosas que traten puedan interesarles mínimamente. El propio subtítulo del Congreso solicita que incidamos en la arquitectura de los edificios de salud, que no es más que la arquitectura a secas, que no puede renunciar a la especificidad de la función que aborda. Por ello, Santiago vio oportuno hablar de un trabajo que por su dimensión e intervención diversa de agentes nos ha absorbido en los últimos años. El Congreso considera útil desde ediciones anteriores la exposición de casos concretos desarrollados por los ponentes. Hemos elegido hablar de algunos aspectos del nuevo Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Hoy, con todo el proyecto aprobado y con obras previas iniciadas. Es un complejo hospitalario público del último nivel, el máximo para hospitales de alta tecnología y con institutos de especialidades. El Hospital de La Paz ocupa una posición de centralidad alcanzada tras una vida de más de 60 años. Durante ese tiempo se ha hecho un espacio en la memoria de la ciudad, pues uno de cada 5 madrileños aproximadamente ha venido al mundo en su maternidad, cuya torre es su seña de identidad. Es un complejo hospitalario, el Hospital de La Paz es un importante nodo urbano. Es un hospital universitario y junto a él se ubica la Facultad de Medicina de la Universidad
autónoma, muy relevante en investigación. Muchas derivaciones de la investigación, que es su centro de actividad, han dado lugar a distintos hospitales centrales que se han creado en su alrededor. El Instituto de Investigación, el IPAD, los Centros Nacionales de Investigación del Cáncer, cardiovasculares, institutos de biomédica, centro de prototerapia, centros de salud, que lo rodean todo en un discreto radio perteneciendo al complejo. El hospital no es un edificio, es una pequeña ciudad de cerca de 170.000 metros cuadrados, que al final de la ejecución de estos proyectos llegará a ser de 550.000 metros cuadrados. El movimiento de personas al día en el hospital es hoy de 20.000 personas, que con seguridad se triplicará al completar la renovación. Su centralidad viene asegurada por unas conexiones envidiables. Está la calle más importante y estructurante de Madrid, la Castellana, dispone de metro específico para el hospital, está enfrente de la estación ferroviaria de Chamartín, dispone de paradas de autobús, taxi, comunicación con el aeropuerto. Está situado en la zona norte de Madrid con sedes próximas pero diferenciadas. Pero el FUL ha llevado a su agotamiento de su espacio funcional y sus infraestructuras. Tras un debate de una década se decidió que su inmejorable ubicación no se iba a modificar, ya que es óptima para las delegaciones nacionales e internacionales por avión o tren, para dar servicio a la zona y también para dar servicio a la zona norte de Madrid, donde llegan todas las servicios públicos. El hospital está muy bien clasificado entre los más valorados. El año pasado ocupaba el número 49 en la clasificación mundial publicada por mismo. Hoy está penalizado por la falta de renovación de su infraestructura. Por eso decidió, tras una década de debates, proyectos fallidos y un inhabitual proceso democrático entre más de 700 profesionales de todos los estamentos, desarrollar un plan de acción para llevar a cabo una sustitución integral del viejo complejo hospitalario. Bueno, hoy voy a hacer sobre dicho que iba a hacer mi mamá. Hoy solo tiene estos núcleos para poder tener acceso libre al edificio. Solo por estos puntos puede recibir insumos. Esto es claramente insostenible. Aquí veis un poco esta especie de laberinto que compone un edificio que originalmente, esta es la maternidad, la torre de la maternidad, que es el hospital materno infantil, este es el hospital general y este es el traumatológico. Y esto es lo que ha ido haciendo a partir de los requerimientos subvestivos. Se planteó un concurso que no puso ninguna condición de experiencia en primera fase, en la que seleccionó a 5 equipos. Para la segunda sí exigió experiencia de equipos técnicos. El jurado era totalmente excepcional, estaba constituido por 15 especialistas de alto prestigio, médicos, gestores, arquitectos, urbanistas, expertos en certificaciones de sostenibilidad, ingenieros industriales, especialistas en normativa de eficiencia energética, de telecomunicaciones, de transporte, y estaba dirigido, y esta fue la causa de que nos presentáramos, por 2 de los arquitectos con más prestigio internacional y que más respeto me ofrece, Rafael Moneo y Francisco Magana. Ellos decidieron premiar nuestra propuesta y el proyecto ha sido redactado y dirigido entre los años 2020 y 2024 por 2 empresas, MAPA Arquitectos Consultores, de la que soy socio fundador, Matías es también miembro de MAPA, y BGA.
el equipo ha contado con numerosos especialistas conocidos y valiosos y un grupo de trabajos que ha superado el centenar de profesionales. Dado que la identidad de los equipos fue secreta, hubo que elegirse un lema de concurso. Me gusta citar que elegimos Campo de Retamas, de obra del genial Rafael Sánchez del Rosio, que nos pareció pertinente para un proyecto tan polimórfico que sus distintos aspectos planteaban el análisis de muchos fragmentos. Campo de Retamas es una suma de escritos cortos que tratan temas de amplio espectro e inciden en aspectos claves sin voluntad de abordar los problemas que ellos suscitan. Todos ellos configuran un todo reconocible y entendía que este modo de trabajar era adecuado al que debíamos ejercer para el proyecto. La decisión de que el nuevo hospital permaneciera en el mismo lugar y se construyera por fases fue secundada casi por unanimidad de trabajadores, gerencia, médicos y usuarios. Sin duda había argumentos de peso y aquí comenzó la verdadera complejidad. Hacer obras en área urbana de esta escala mientras hay pacientes supone construir en lo construido, creciendo 3 veces, hacerlo por fases, manteniendo los máximos servicios posibles. Bueno, muchos de ustedes conocen esta casuística y aunque en Latinoamérica, donde llevo trabajando y viviendo a saltos con España desde hace 14 años, son menos frecuentes, conozco casos, el más cercano al Hospital del Salvador de Santiago de Chile, que lleva casi 3 legislaturas en construcción. Pero no voy a describir el plan de traslado, las protecciones. Creo que me gustaría un poco profundizar en que este hospital, quizá uno de los más importantes de España y de Europa, es una institución, un ámbito con memoria y relaciones. Pertenece al Paseo de la Castellana, que es testigo presente y futuro de la ciudad. Y esa es una cuestión que creo que sí tiene relevancia en cuanto al propio planteamiento previo de los hospitales. Quiero recordar a Heidegger, quien después de finalizar la Guerra Mundial imparte una famosa conferencia a los arquitectos alemanes devastados por la guerra. La conferencia se titulaba Construir, habitar, pensar. Estos se encontraban en el complejo problema de iniciar una reconstrucción material de su país sin ánimo ni esperanza. En ella se esforzaba por condensar argumentos que demostraran que la aniquilación física de la arquitectura no supone la destrucción de una cultura, que ésta se funda en valores más profundos que condensan la historia, la ciencia y el sentimiento. Una idea de arquitectura como nudo de relaciones que supera la pura forma, del modo que lo esencial para construir arquitectura es proponer elementos reconocibles que traen a la comunidad. Heidegger cita como ejemplo de arquitectura el viejo puente de Heidegger. Y del lugar no se encuentra antes del puente. Hay, antes de que se coloque el puente, a lo largo del río muchos parajes que pueden ser ocupados por algo, pero uno de ellos aparece como lugar precisamente por el puente, pues el puente no viene a colocarse en un lugar, sino que ante el puente mismo existe el lugar. La arquitectura no ocupa un lugar existente previamente, sino que ella, y por su presencia, crea lugar. En los términos de Heidegger, un sitio susceptible de ser ocupado por algo deviene lugar por la arquitectura. El puente no tiene valor tanto por su forma, por su capacidad, como por su capacidad de establecer relaciones entre los miembros de la ciudad que lo utilizan. Frente a una construcción puramente utilitaria, Heidegger nos muestra un motor profundo de relaciones
que incluso después de ser destruido pervive en la memoria y el lugar que ha creado permanece, trasciende el espacio cronológico para convocar simultáneamente pasado, presente y futuro. Consideramos propios por su densidad visual, artística e histórica aquellos pasajes y arquitecturas que aportan al conjunto que configura nuestra cultura y nos da referencia de la percepción compleja de la misma. Esta sensación de identidad no se identifica con un entorno geográfico limitado. Nos podemos reconocer en las casas de Barragán, en los templos célebres, y sin duda lo podemos hacer en las trazas del camino a la Acrópolis de Misiones. Ese camino nos pertenece, nos emociona porque nos pertenece. Nos muestra en nuestra casa porque se traza con elementos de nuestra cultura, porque en su complejo y laberíntico trazado reconocemos la huella de nuestro aprendizaje y su propia decadencia, porque es capaz de proponer tiempo que es pasado y futuro a la vez, un tiempo denso que convoca muchas imágenes simultáneas. Es innegable que la Castellana es una calle estructurante de Madrid, en la medida que a partir de su diseño, su evolución histórica, es capaz de aportar comprensión y orden a la ciudad o a una parte de esta. Constituye por ello un elemento clave en la interpretación o lectura de Madrid, por cuanto más allá de sus funciones objetivas, nos ayuda a construir un mapa mental, una imagen legible de su ambiente. En ella se encuentran muchas de sus instituciones, el Museo del Prado, los nuevos ministerios, el Banco de España o la Biblioteca Nacional. El Paseo de la Castellana tiene el carácter de verdadero eje estructurante de la ciudad de Madrid, y esta cualidad singular es el resultado de un proceso largo y fragmentario en el que se han ido decantando iniciativas y proyectos capaces de organizar la topografía, los edificios singulares y el propio funcionamiento de la ciudad. Tiene su origen en el Salón del Prado, donde se encuentra la famosa Pinacoteca, y termina hoy en el Hospital de la Paz. La pueden entender muy bien si la asemejan a la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, que es más ancha, 140 en La Paz, 140 la Avenida 9 de Julio frente a 100 metros en la Castellana, pero más corta, 3,4 kilómetros una frente a 6,3 kilómetros la Castellana. Creo que esto lo voy a hacer para... el Madrid histórico tiene un punto de tensión, que es el Palacio Real, hecho sobre el antiguo Alcázar, que se llamó un castillo árabe, y el Palacio Real constituye como un centro, y el Palacio de Verano, el Palacio de Invierno, y este Palacio de Verano, que está como a 2,2 kilómetros, produce una relación en esta V, que son las dos grandes calles frenéticas de Madrid, y crean un triángulo, la Plaza Mayor, que es un triángulo mítico, literario, y que construye un poco la identidad aún hoy de toda la Madrid barroca. Me detengo en esto por el hecho que este área jardinada, este Palacio de Verano, lleno de jardines, donde son fáciles de reconocer que este es el Hospital del Rey, que hoy en día es el Museo Reina Sofía. Aquí tenemos Atocha, tenemos estas las fuentes, esta es Neptuno, Figueres, calle de Alcalá, y fíjense en esta pequeña prolongación. La ciudad de Madrid va cerrando sus entradas en esta zona y configurando un área más
digamos, de comercio, de pequeñas industrias, ya desde este punto. Y este punto se va considerando como una zona más lúdica que se lleva a prolongar como una especie de jardín de ciudad, y que en este elemento va a fundar su crecimiento hacia el norte. Vean un poco lo que es. Y cuando se construye o se plantea el ensanche de Castro, que intenta copiar sin tanto éxito el Islam de Barcelona, crea un damero que va intentando ajustarse a las distintas situaciones urbanas y va prolongando el paseo del Prado. Aquí volvemos, estos eran las áreas, los jardines reales, y va prolongando y generando una nueva área de centralidad, que va a tener importancia en tanto que se estaban desarrollando el ensanche, estaba generando unas áreas ordenadas, pero en realidad la mayoría de la gente no podía acceder económicamente a ese tipo de vivienda, y entonces lo que sucedía es que se iban colocando o iban apareciendo ciudades satélites, crecimientos que al final dejaban vacías todas estas parcelas definidas por Castro. Y voy a dar un salto en el vacío del año 9. Se llega a generar un plan por Zuazo y Jensen, que es un diagrama. Esto es muy importante que sea un diagrama en el que plantea un crecimiento lineal. No pinta topografía, no reconoce esa manera de ir ocupando la ciudad de una manera racional, no irracional o natural. Crea un elemento en eje, y ese eje es un elemento geométrico que lo que hace es le da un enorme jardín, va colocando instituciones en determinados momentos y coloca una serie de bloques, en una primera versión. En otra segunda versión, que es un poco la que luego contaré aquí, disminuye las áreas jardinales y las incluye en manzanas que se basarán en la famosa Casa de las Flores, que es una casa que está ahí en Milanio, que es en la entrada por Moncloa de Mayo. Entonces genera unos jardines, es decir, crea una calle que es una calle que tiene centralidad, es decir, que va a permitir introducir las instituciones de tal manera que sirva de referencia a todos esos crecimientos laterales que más o menos van a tener un carácter irregular, y va a trabar la centralidad en un espacio longitudinal. Cuando ese plan no se lleva a efecto, pero en los años de la República, Zuazo es llamado a consultas porque formaba parte del patronato de transportes, y se quería hacer una tercera estación de ferrocarril y de tren, y entonces él plantea tirar el hipódromo y realizar toda un área central y toda una zona subterránea que genere una línea de metro que iguale norte y sur con todos estos crecimientos que aquí vemos que todavía son muy germinales. Entonces, esta parte de la Castellana se va a cubrir primero por un edificio múltiple de nuevos ministerios, con 5 que no se llega a terminar antes de la guerra, y se van ocupando estas zonas por viviendas y por distintas instituciones. Sin ir más lejos aquí, aunque se atisba
está el Santiago Bernabéu, que todos ustedes conocerán, sobre todo la que rica, porque es una copa de rica. Bueno, aquí venimos a la Plaza Castilla y por el otro lado tenemos la otra cara. Aquí es donde se van a hacer las torres de Philip Johnson, en la Plaza de Castilla. Aquí está Valdebebas, donde posteriormente se van a hacer las 5 torres actuales. Aquí está el sitio donde finaliza esto, donde se va a construir el Hospital de la Paz. Aquí hay un sanatorio antituberculoso que es un lote que se regaló al rey de España, y el rey de España mandó construir o activó que se construyera un sanatorio antituberculoso. Es importante porque los distintos edificios distintos edificios que van a sustituir a ese espacio, a ese edificio antituberculosos, está Carlos III, que forma parte también de los satélites de la paz. Aquí tenemos la ciudad al lado de la ciudad deportiva, donde luego se construían las torres, el nacimiento de la paz. Ahí están los 3 edificios básicos que antes se citaban. Vean las laderas cómo caen en este sentido, cómo la edificación va creciendo en este sentido. Esta es la situación más o menos actual. Vemos la Plaza de Castilla, aquí están las torres estas de opinables, y aquí están las 4 torres, hay otra quinta aquí está el área ajardinada donde están los hospitales, y aquí se ubica la Paz. Es importante ver la estación de Chamartín, porque esta estación ahora se va a modificar y todo el crecimiento de Madrid, que tiene un tope aquí porque termina en La Paz, se va a desviar en su crecimiento hacia allá y va a soterrar buena parte de la zona de vías para convertir la estación en un centro retail y, aparte de la estación, tener otra serie de actividades muy diversas. Entonces, este tema es clave. Han sido bastantes años de propuestas para este asunto. Reconocen, si no se reconocen, esta sería la estación de Chamartín. Estas son las torres de Plaza Castilla, y como el vial se va desviando para luego ir ocupando los terrenos soterrados de las vías. Esto es muy importante porque determina los condicionantes de cómo puede definirse el hospital. Entonces, aquí ya se ve de manera más clara La Paz, los distintos hospitales, aquí la Facultad de Medicina, unas áreas que ahora luego contaré que se van incorporando al proyecto. Aquí están las torres, y aquí está esa zona donde estaba el sanatorio antituberculoso, que está reconvertido, y aquí está el CENIO, el Centro de Investigación, o uno de los mayores de España, y aquí está el Carlos III, que es el hospital que pertenece a La Paz. Esto está relativamente cerca, y aquí están sobre todo los actos infecciosos, tratan ébola o enfermedades tropicales, además de otra serie de... Bien. Y aquí está la estación, que ya está aprobado su proyecto. Es un proyecto de Van Berkel con Vázquez. Esto es una simulación de lo que se va a hacer, y aquí, lo verán luego, se va a hacer un bulevar. Esto va a perder la condición de
4 carriles por cada cara, y esto va a crear un bulevar central y va a haber una conexión en este sentido, que a través de la nueva ocupación va a llegar a un área jardinada hasta donde se tapan las vías de la estación de Chamorro. Entonces, en esta situación ideal, nuestra propuesta, esta es una propuesta en la que original del concurso, en el que nosotros organizábamos todo el hospital considerando que aquí se podía abrir un área que entrara a través de ese bulevar hacia estas zonas. No podíamos dibujarlo porque nos metíamos fuera de nuestra parcela, pero hoy en día tanto ese elemento está discutiéndose como este bulevar que se ha creado entre las torres con elementos ajardinados y unos elementos comerciales evita un viento que se producía entre las torres brutal. En invierno, como son grandes masas cerradas, producían un ámbito muy desapacible que se está tratando tanto con estos elementos como con estos. Hoy en día este edificio es un mixed-use, tiene una universidad, tiene algún banco, tiene una serie de oficinas y luego todo este subsuelo está rodeado de túneles que nosotros, aunque hemos resuelto todo este área, estamos un poco discutiendo y negociando para que toda la circulación se soterre. Entonces, esta vía queda totalmente peatonal, eso más o menos está conseguido. Y entonces, conectamos el edificio con la Facultad de Medicina y que todo con este parque fragmentable que verán ustedes que es muy importante porque va bajando y descendiendo con una concatenación de parques al Manzanares. Aquí tendríamos en estas áreas, por explicar un poco las circulaciones, hemos conseguido que nos hagan un viaje específico en la M30, en el que podemos salir de esa vía de circunvalación que nació como una circunvalación, pero que hoy en día es una calle más de Madrid. Entonces se puede entrar por aquí a cota. Esta cota voy a llamarla -1 porque voy a llamar a esta acera 0 y a esta la voy a llamar -2. Entonces, aunque todos estos puntos que luego si podemos detallar si llega, son puntos de entrada con distintas funciones. Entonces, esta es la zona de urgencias, permite la detención acá, en la entrada a urgencias generales, a urgencias infantiles y entrarían emergencias infecciosos y aquí entrarían emergencias infantiles. Y después de bien dejar al enfermo o detenerse, en el caso de las ambulancias, se incorporarían a la Castellana en este sitio. Esta sería la recorrido de las ambulancias. Estas son las conexiones que se producen por debajo de las torres, de tal manera que esto se hunde en el terreno y todos estos nudos y esta conexión pretendemos que se conecte con las que hemos diseñado nosotros para salida de la paz y ello permita que toda esta circulación rodada quede solamente para usos muy eventuales para resolver los accesos al hospital y que aquí acceda a la otra mitad del área que ahora se está planteando, donde hay un hospital oncológico infantil, un área de investigación, un área de residencia de investigadores y la facultad de la autonomía. Este sería el tramo que sí está diseñado.
Y aquí estarían los accesos de los vehículos que eventualmente podrían recorrer esto, pero bien entendido que nuestra idea es que los flujos de tráfico emerjan al principio o emerjan fuera de este área y este área. Entonces, aquí tenemos la concatenación de partes que decía, tenemos etapa y cómo los partes van extendiendo. Aquí se puede percibir bien hasta que se llega, esta sería la vista de este es el modo de Puerta de Hierro, pero yo creo que es muy interesante el entender que el hospital aquí va a tener una cara más dura, a pesar de los dibujos que hay sobre Madrid Norte, y esta, sin embargo, va a ser una cara que desciende y permite el paseo, y además tiene una vegetación que es muy propia de Madrid, ¿no? Que es una combinación de especies autóctonas que son perennes con árboles. Este sería lo mejor, este es el gran claustro. Hemos visto que las dos hospitalizaciones determinan como dos patios y luego debajo hay un zócalo que luego explicaremos. Bueno, pues este sería el gran patio, que tiene unas dimensiones más o menos de un campo de fútbol, 80 por 100, una cosa así. Y esta es la entrada principal, pero y estos son de los edificios satélite. Este sería el Carlos III, sobre el que se hace una ampliación que se trabaja sobre elementos vegetales, y esto sería el Canto Blanco, que está un poco más alejado, donde había un hospital monumental que se ha reconvertido, y hay una serie de pabellones que a nosotros nos obligan a convertir en un hospital general. Entonces lo que hemos hecho es como intentar fragmentarlo, ir incorporando unas piezas articuladas, donde los hospitales siempre miran lo que tiene la vocación que tenía esa especie de pabellones antituberculosos, miran a las orientaciones favorables que tienen una terraza donde pueden ser. Esta es la situación actual, donde nada más termina de entregarse el proyecto ya se está cambiando, y entonces es lo que comentaba. Aquí, aparte de que esto se convierta en peatonal, se quiere eliminar la torre de residencia de padres, y aquí hacen una comunicación de todo el hospital con un área de investigación oncológica infantil totalmente nueva, un área de investigación de otra serie de edificios de la nueva Facultad de Medicina. Este es un poco ya fuera pero es entender que este tipo de proyectos tienen unos movimientos, unos costes que se escapan con mucho de la arquitectura, en los que solamente a través de las propuestas y las resoluciones alternativas y de mantener un poco todo vigilando el propio proyecto, que es de una gran complejidad en su interior, sí tiene una responsabilidad de su. Por eso he querido empezar desde lo urbano, y en qué punto un hospital de estas características no puede tener una naturaleza tipológica, sino que tiene que tener un compromiso muy grande en el sitio donde se ubica. Y por eso he querido que entendierais, quizá a lo mejor me he extendido más de lo que debiera, de que la importancia que tiene la castellana y la importancia que tiene cerrar la castellana para poderla integrar con el nuevo crecimiento que tiene hacia el diseño. Bueno, esta es la castellana. Todo esto son instituciones. O sea, aquí veis Atocha, el Prado, un edificio que nos vamos a referir ahora, que es los antiguos sindicatos,
está el Latixen, está el Honor Ministerios, la Biblioteca Nacional, el Bernabéu, cantidad de edificios que el final le corresponde a la plaza. Y hay dos edificios que a mí me gusta citar, porque son dos edificios que se resuelven problemas de gran escala, tienen que resolverlos en muy poco tiempo y han resultado una gran fortuna para la integridad de la ciudad y de la calle un poco mítica o la calle más representativa. Entonces, ninguno de los otros, estos son los 5 seleccionados, los 4 que eran nuestro del concurso, ¿no? Ninguno puso hincapié un poco en algunas cosas que nos interesaban a nosotros. Realmente pretendían hacer torres que compitieran con las otras torres. Nunca vas a llegar a tener 60 plantas como tienen las otras torres. Y además, nosotros siempre creímos que la tipología de torre no es muy buena para el funcionamiento del hospital y tiene unos límites y a nosotros nos llevó, algo que contaré después, a intentar combinar las distancias verticales con las horizontales para aprovechar al máximo las posibilidades que tenía el lugar. Entonces, realmente son grandes profesionales que no voy a citar, pero a nosotros nos parecía que, o porque estaban partiendo los dos edificios, el edificio del Hospital General y el Hospital Materno-Infantil, o porque generaban unas alturas y unas consideraciones que el jurado desde luego no apreció de la misma manera, pudimos ganar además con 11 reuniones y con una puntuación. Bueno, este es el edificio de Nuevos Ministerios. El edificio de Nuevos Ministerios que tiene una historia muy larga y muy bonita que no voy a contar, pero Zuazo, que era un grandísimo arquitecto, ya digo que estaba muy preocupado por las conexiones en el sentido norte-sur. Se quería hacer una estación entre las dos estaciones sur, pues consiguió ordenar en esta zona inferior todo el paso de metro. Y aquí colocó 4, lo que quiso generar, había una necesidad de hacer nuevos ministerios. La Junta de los Ministerios estaba dividida en miles de edificios pequeños por Madrid. Entonces se reunieron 4 ministerios en esta zona y se tuvo que construir en un tiempo récord un edificio institucional que él trata con un módulo, son edificios modulares de los que no se sabe todavía el programa, y entonces lo que hace es plantear un proyecto y gracias a que había unos catalanes muy industriosos que eran torres, le hicieron una estructura y toda la estructura de acero se pudo hacer antes de terminar los edificios. Entonces, lo que hizo fue eliminar el efecto de todo este tráfico, generando una serie de plazas que tienen referencias a plazas históricas y todo este elemento eran verdaderas ciudades y el resultado fue renovaciones, yo creo que bastante exitoso. Otro edificio para mí muy importante es un edificio que está enfrente del Prado. Hoy en día es el Ministerio de Hacienda y es un edificio que también trabaja con una retícula modular que a través de la celda, que supone una oficina, define la relación enfrentada con el Prado, esta especie de efigie, parece como un escriba sentado. Es como toma una decisión muy impositiva, importante, de institución, y si ustedes recuerdan el Prado tiene en su centro un templo, la arquitectura se hacía por partes, en los lados 2 palacios, y en medio tenía un espacio como más duro. Esto mismo está reproducido aquí
y utiliza exactamente los mismos materiales que el Prado. Pero lo interesante para mí es que esa es la decisión, relacionarse con el Prado, pero a la vez las calles laterales mucho más estrechas y toda la parte de atrás hacen que, sin renunciar a esa retícula ordenadora y organizadora de ese programa, se vaya dando respuesta mediante elementos más fragmentarios. Es decir, que no es una retícula como la que puede ser la famosa de Hilbert-Simon, que es la retícula neutra, no, es una conformación que ya digo que se enfrenta a esa consideración tripartita del Prado y le ofrece otra. Y por detrás se va disminuyendo su escala, su geometría, se va plegando para pretender resolver esta zona de atrás. Hay una serie de tipos que van por aquí. Esa especie de flexibilidad de resolver una cara y otra cara, de tener una retícula que permita ordenar, eso es algo que nosotros recogimos para el hospital. Y el hospital se va articulando, no pierde esa condición institucional en su enfrentamiento con la castellana, con un enorme tráfico, tampoco contra las torres que están colindantes, pero hay una relación de perspectiva y de secuencia que permite entender, y yo creo que se relaciona de una manera institucional con esa gran vía que va a dejar de ser dando con tener ese flujo de tráfico. Y sin embargo, en la cara en la que se va a enfrentar con todas las bajadas a esos distintos parques, se va a poder utilizar un sistema más fragmentario, donde, por un lado, volviendo la torre que mantenemos prácticamente con su conformación en un 80%, pero cambiando sus oficinas, esa maternidad que significa lo que tiene un símbolo, es un símbolo para muchos de los madrileños, va a ir articulando distintos elementos. Este es el hospital la residencia de padres, porque hay muchísimas derivaciones infantiles en estos casos, donde no se sabe qué hacer, donde verdaderamente se da un caso, una enfermedad rara, y entonces derivan a la paz, y entonces hay padres que viven con los niños meses hasta que ven la evolución de esa enfermedad y se mueren. Entonces este edificio tiene una cierta importancia, y en este lateral está la zona institucional, la biblioteca, que se relaciona con la universidad, que es de donde estamos mirando esta zona. Es decir, esta zona es más fragmentaria y se enfrenta al área digital, y la otra toma una forma más institucional que se relaciona con el otro. Bueno, esta parte creo que luego mejor se ya me salta media conferencia, o sea que... Bueno. Antes de pasar a los aspectos arquitectónicamente más significativos, y como no disponemos del tiempo para hacer ninguna incursión en los servicios clínicos más concretos, sí me parece que es interesante definir un poco los conceptos básicos de ordenación global del programa, ya que estos fueron fundamentales para que nuestra propuesta fuera elegida como la que mejor podía adaptarse a lo previsto por el hospital. Es conveniente decir en este foro, y tras más de 3 años de trabajo y desarrollo con asesores de hospital externos e internos en programación y equipamiento, revisores técnicos de cada especialidad,
aprobación de cada servicio médico y de soporte, bomberos, ayuntamiento, que el proceso de redacción de estos proyectos de cabecera debe ser más prolongado y el concurso de agentes amplio, que como consecuencia el gasto de planificación tiene que ser más alto si se pretende que el hospital sea un referente en arquitectura, ingeniería, investigación, medicina en su sentido más general. Esta inversión, por muy cara que parezca, es proporcionalmente mínima con respecto a los costes totales. O sea, yo creo que en esto deberíamos hacer un frente común. Es decir, hay que desarrollar y hay que reflexionar mucho más sobre los planes, hay que concordar con los distintos profesionales, con los médicos, con las ingenierías, pero eso no significa que ese proceso, como sucede en Inglaterra o en otra serie de países, es un proceso que hay que financiarlo y esa será la mejor inversión que pueda hacer un hospital a que sea, o sea, proporcionalmente a lo que se quiere hacer. Es decir, que los programas en general no son suficientemente detallados o no explican las cuestiones que luego verdaderamente se van a hacer y resulta que estás cambiando constantemente y tienes que hacerlo con una urgencia que luego, cuando estás haciendo la misma obra, se están cambiando. Bueno, este complejo hospitalario, como casi todos los centros hospitalarios del mundo, se ha organizado en bloques funcionales, técnicas y uso. Aunque hoy es necesario avanzar en esta cuestión, como luego os explicaré cómo hemos intentado que se haga, el orden básico de un hospital, ya sé que la mayoría de los lo sabéis de memoria, pero bueno, por recordarlo, un gran hospital tiene básicamente servicios hospitalarios, servicios ambulatorios de consultas, hospitales de día, servicios centrales de diagnóstico y tratamiento y luego unidades de soporte asistencial, servicios generales y soporte logístico. Hospitalización, ambulatorio y generales son el 70% y las otras tres representan el 30%. Por tanto, de cómo se relaciona ese 70% de áreas asistenciales va a depender el éxito de ese hospital. Si observamos el esquema de uso de los bloques funcionales citados en la paz existente, vemos, este es el existente. Entonces, aquí tenemos la hospitalización, los servicios centrales, los servicios ambulatorios, vamos, una verbena. Y este es un poco el planteamiento que se hace. Es decir, planteamos un zócalo que separa las áreas ambulatorias, los sistemas centrales y arriba las hospitalizaciones. Aquí están las áreas de instalaciones y aquí está el soporte asistencial, lo que es la gestión, la administración, y abajo los servicios de soporte logístico. Bueno, los cruces de estos flujos son deseables. Luego hay varias operaciones muy elementales. Lo primero es separar, digamos, en una zona o exterior o inferior los servicios generales y logísticos, porque hacen, digamos, un trabajo muy importante, pero lo hacen un poco con flujos diferenciados y con unos horarios más localizados. Y todos los que necesariamente tienen que convivir, que son hospitalizados, visitas, ambulantes, profesionales, que es donde se producen los cruces, se saturan ascensores, bueno, yo creo que lo más importante es separarlo lo más posible. Y eso, de una manera muy elemental, no me voy a detener mucho en ello, nosotros lo que hacemos es generar una área de accesos ambulatorios muy grande que permite llegar ya a comunicaciones verticales que luego tiene para los propios áreas de espera comunicaciones por escaleras mecánicas
Y luego tiene otro área de acceso muy importante, que ya no sería ambulatoria, sino que sería para otro tipo de citas hospitalarias de día, quirófanos, fecundación in vitro, todo, bueno, cantidad de cosas. Ese sería un poco como la gran estrategia de localización. Y la idea es que, fijadas estas entradas, la profundidad, esto es el sur, allí el sur es el sol, y esto es un norte. Entonces, en la medida que estos se penetran en el hospital, es cada vez más privado, es decir, que aquí ya hay que tener un control relativo y aquí ya el control sería muy alto. Es decir, que aquí veremos que, bueno, no sé si lo llevaré a ver, pero en las áreas, por ejemplo, de imagenología, que son bastante grandes, bastante complejas, las más delicadas se van produciendo al fondo, las áreas de profesionales se van produciendo al fondo y las que tienen, digamos, menos riesgos se colocan en las áreas más. Y luego, los servicios generales se van colocando, esta es la protonterapia que funciona un poco por su cuenta. Está la prototerapia, perdón, esto serían las oficinas, esto sería el área docente y esto es un área de investigación específica. Esto es un tema bastante interesante. Vamos a ver. Esto es una organización por sistemas. Es decir, los centros hospitalarios de referencia no se organizan exclusivamente por bloques funcionales. Es necesario utilizar más criterios de agrupación, que pueden ser sistemas, llámenles por órganos, procesos, y dar un paso más en la colocación de elementos. A los bloques funcionales se ha agregado una organización por sistema que nos permite tener 5 subhospitales en vertical dentro del gran hospital que funciona casi de forma autónoma gracias a las relaciones verticales entre servicios. Estos están conectados con el resto de servicios pertinentes. Este sistema vertical funciona apoyado en los núcleos de comunicación y pivota en torno a ellos. Según se puede ver en el esquema con las flechas, se identifican los 5 hospitales que tenemos. Uno de neurología y traumatología, otro de abdomen y oncología, otro de cardiología y torácico, otro de niños y otro de mujer. Si por ejemplo tomamos el de cardiotórax, la primera parte verde, en la parte verde tenemos las hospitalizaciones, como digo, de cardiología, neumología, todas las que son en ese lateral, las que serían del mismo tipo de paciente. En la parte amarilla, donde está el zócalo, conectamos en vertical con los quirófanos dedicados a cirugía cardíaca y cirugía torácica. Y más abajo tenemos las UCI dedicadas a cardiología, siempre dentro de las UCI generales, de manera que cardiología siempre tendría las relaciones verticales rápidas con los ascensores, pero a la vez en horizontal tendría relaciones y sinergias con otro tipo de profesionales que son concomitantes con ese sector. Es decir, esto permite que los desplazamientos se reduzcan mucho. Y disponiendo estratégicamente, el edificio tiene 119 ascensores de distinta naturaleza, se consigue el objetivo. Cada servicio tiene sus áreas fáciles próximas y el hospital no tiene una vía esencialmente vertical ni tiene una vía horizontal muy larga.
Bueno, bien, pues voy a hacer una cosa, ya me voy a saltar. Vale. Bueno, esto es un tema de pandemia, ¿no? Y lo voy a comentar. Esta es la estructura de zócalo, hospitalización, las áreas de instalaciones, los patios. Esto ni lo voy a comentar. Bueno, estos los espacios están. Vamos a ver. Esta es la calle principal que viene referenciada con la torre. Se ve aquí un poco la posición. Esta es la relación también de esa entrada central o principal a través del área verde. Esta es la relación que hay entre la Facultad de Medicina y el área docente, está en este punto. Esta es un poco la imagen de esa relación, que además en este lado, esto está a cota menos 1, quiere decir que hay que restarle 4,5 minutos. Teníamos la cota 0, por lo que se entra a la cafetería, que aquí tiene un patio disco delante, y estas tres son áreas docentes y hay un área de biblioteca en la de la. Esta es la parte de urgencias que se da en esta zona que hicimos referencia. Esta es la zona de hospital general y esta de familia. Tienes el área de atención de las ambulancias, una estructura más abierta en las áreas de consultas y gabinetes y más cerrada en las áreas quirúrgicas. La entrada principal, la llegada al hall y cómo en el hall se relacionan dos cotas, la que se llega aquí a cota 0 y aquí tendríamos la cota menos 4,50 y ese doble elemento da una ampliación bastante interesante que permite tener un eje que tiene 3 cotas y que relaciona la zona, digamos, de estancia, de cafetería, de admisión con el área abajo de salones de actos, de conferencias y aquí un área de circulación de pacientes finalizados que tienen temas de diálisis, temas de rehabilitación. Esta es la llegada, la admisión está al fondo. Aquí se ve también la entrada neta, como explicamos en los esquemas, para entrar en las áreas ambulatorias. Esta es la entrada de consultas y gabinetes, y luego como si hay que hacer algún tipo de biopsia o bueno, pues se va avanzando hacia. Esta es la zona de llegada. Este es el patio, la llegada, y lo que os decía, este es un eje muy importante del edificio en el que relaciona la cota del patio, que es la inferior, es lo que llamaríamos -1, y la llegada que permite salir a la misma cota diagonal donde hay una entrada de metro. Los tratamientos de cada uno de los elementos paisajísticos. Estos son unas áreas que se desahogan en las zonas de hospitalización para tener algún remanso en áreas muy específicas que digamos que pueden tener larga estancia y estos elementos cogen dos cotas y especialmente se cuidan en el área infantil. En el área infantil se llega a hacer en los centros de coronación, bueno, pues unos sistemas que pueden tener juegos, porque ellos tienen también un área de docencia dentro del hospital, porque pueden estar ingresados un poco más de un año. Esa sería
la cubierta verde, que está junto a un hospital de día infantil, oncológico. Y bueno, esto es un área de laboratorios. Los laboratorios se han concebido como PET-Lab. No habría mucho que hablar porque esto es meramente esquemático. Este es el área de vestuarios, que aunque este sótano está con luminario. Estos son los distintos patios que bajan. Y esta es la zona del eje, se puede observar cómo se produce una cierta riqueza de relaciones entre el cierre acristalado y las distintas pasarelas de llegada en los tres pisos. Anotación y ya está.